ex procurador anticorrupción, y estuvo ayer en el Twitter muy activo comentando la presentación del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto la presentación de las víctimas, que fue bastante sólida, como la presentación del Estado peruano, que fue bastante burda. Con Ronald vamos a hablar de estos y otros temas que son importantes. Hoy también se cumplen 9 años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y estamos viendo todo el revuelo que se está originando en nuestro país por estas voces que han salido a defender a Sendero Luminoso, lo cual parecía imposible, parecía inaudito, pero en este país todo puede ocurrir. Ronald, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola. Bueno, preocupante la situación que estamos viendo para empezar a comentar el tema, simplemente lo que hemos visto en Socabaya, el motín de los penales. ¿Cómo en el Perú todo parece siempre que regresa, ¿no? Por un minuto me pareció, ¿no?, el sexto, ¿no? Esas imágenes que creímos no íbamos a volver a ver, ¿no? Así es, yo espero que se resuelva pronto y de la mejor manera, ¿no? O sea, si es que hay algunos reclamos que son atendibles, evidentemente hay que atenderlos, no por la posición de fuerza de los internos, ¿no es cierto? Que por supuesto hay que imponer el principio de autoridad en el penal, ¿no? Pero hay un tema muy grave, muy grande, que viene muy de atrás en el tema de los penales, ¿no? Y claro, no se puede dejar al azar o a la suerte la vida de estos rehenes que no tienen nada que ver y que están siendo, que hemos visto que han sido golpeados, maltratados. En absoluto, ¿no? Nada justifica tomar en rehén a otra persona, ¿no? En absoluto. Ayer veíamos la presentación del caso del Perú entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo que busca es buscar digamos, el contexto para resolver de alguna forma el fallo de Villestein que tantos problemas nos ha traído. Por un lado estaban la posición de las víctimas o los familiares de las víctimas, que era muy clara, ¿no es cierto? No hay que revictimizar, ¿no? Y la del Estado peruano era un laberinto. Bueno, explícanos tú. Para empezar, la posición de los familiares de la víctima era, como corresponde, una, ¿no? El Estado peruano hizo el ridículo, porque presentó dos teorías contrapuestas entre sí. Lo que lo que los representantes del Estado peruano no han terminado de entender es que lo que se está debatiendo es la presunta real responsabilidad internacional del Estado peruano. Y por Estado peruano entendemos toda institución, sí, que ya sea Poder Judicial, Poder Legislativo o Poder Ejecutivo. No se discute si el responsable es el Poder Judicial, la Sala Permanente de Villestein o el propio Villestein, sino el Estado peruano. Entonces uno no puede tener dos discursos contradictorios, enfrentados, es decir, mandar dos representantes y que debatan entre sí. Ahora, es verdad que Jiménez, que hoy día es premier, cuando en ese entonces ministro de Justicia, estuvo en contra del fallo, y el mismo presidente Ollanta estuvo en contra del fallo. ¿Qué cosa le toca ahí al Estado peruano como tal? ¿Le toca defender la institucionalidad del fallo porque nos guste o no se ha dado dentro del ámbito de la legalidad? ¿O plantear una postura más bien de conciencia y decir, no, nosotros tampoco estamos de acuerdo con lo que ha decidido el Poder Judicial en el Perú? No. La voz cantante ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ante la Corte la tiene el Estado peruano representado por el Poder Ejecutivo, ¿cierto? Es decir, frente a una decisión de la Corte Suprema, como por ejemplo la Sala Villestein, el Estado peruano puede y debe decir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que su postura como Poder Ejecutivo es otra, está en relación con la intensa y extensa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha cuestionado públicamente una sentencia de la Corte Suprema. Eso es lo que debió decir. De acuerdo, pero ahí a mí se me asaltan como 500 dudas, Ronald, porque el Poder Judicial está en Estado peruano como el Poder Ejecutivo. Sí, claro. ¿No? Y en un momento el vocal les dice, acá la posición del Estado tiene que ser los problemas internos los arreglan ustedes. Entonces, ¿para qué íbamos a defendernos con algo que no queremos defendernos? O sea, ¿para qué va un procurador del Estado que está de acuerdo con las víctimas, digamos, ¿no? Pero por supuesto, claro que sí. O sea, ese es un tema que el Estado peruano debió resolver aquí. Debimos ir a San José con una postura, cualquiera, y la pregunta a favor o en contra de la sentencia de Villestein. Si el problema se da aquí, ¿por qué necesitamos ir allá a que nos lo resuelvan? ¿Por qué acá no hay, cuál hubiera sido el mecanismo interno para que el Ejecutivo no se imponga sobre el legislativo, pero ¿existe alguna manera que el Tribunal Constitucional a dónde se vea venido? Lo que tenemos que tener claro es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es tan tribunal como cualquier otro tribunal, nacional, local. Así como tenemos derecho a recurrir a un juez de paz, a un juez penal, a un juez civil, tenemos derecho a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Es un tribunal pero por más, ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguien se ve afectado en sus derechos fundamentales, va a la Corte para defenderse del Estado peruano justamente para no ser juzgado en el país porque... No,
vamos porque no hemos conseguido justicia en el Estado Nacional. De acuerdo. ¿No es cierto? Porque el Poder Judicial no ha sido capaz de darnos la justicia que nosotros creemos merecer o nos merecemos, ¿no? En el caso de Barrios Altos ya hay una sentencia larga, antigua de la Corte Interamericana ordenando que se haga justicia, ¿no? Que se procese y sancione. Y ahora está supervisando el control, digamos, ¿qué está haciendo el Estado peruano? Era una vergüenza, ¿no? Las respuestas eran una vergüenza. En realidad, cuando le decían, han recibido atención de salud, bueno, existe un sistema de salud y si quieren van, y yo decía, bueno, señor, pues sí, claro, creo que vive en Suiza, ¿qué le pasa? Bueno, y en el tema de la postura en general del Perú, mira, la primera pregunta del juez de la Corte fue la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la postura del Estado peruano? O sea, no la había entendido, como no la habíamos entendido ninguno de nosotros. O sea, en realidad hemos hecho el ridículo en el sistema interamericano. ¿Y a qué responde esta payasada? Porque yo entiendo que si no han sido capaces de hacer algo tan sencillo como unir una voz, tenemos un Estado dividido. O sea, eso ha reflejado algo mucho más grave que simplemente la torpeza de alguien. O sea, hay quienes presionan en un sentido y hay quienes presionan en otro dentro del propio Estado. Eso no pasaba con Fujimori, la posición estaba clarísima, con Toledo también, uno era más Javier, el otro menos. Incluso con Alan García no se imponía una visión que supongo no les gustaría a todas, pero era el que se imponía. Bueno, pero yo insisto en que la responsabilidad es del Estado peruano y quien tiene la voz es el Poder Ejecutivo, particularmente en el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué llevar a un representante, entre comillas, del Poder Judicial, si el que está en cuestión no es el Poder Judicial, sino es el Estado peruano? ¿Qué tan poderoso es Villestein o los intereses que representa, que logra meter su defensa por las patas de los caballos? Si volvemos al plano nacional, tendríamos que decir, mira, primero, hoy día la Corte Suprema ha publicado 2 oficios y una posición institucional en relación al tema de Barrios Altos. En uno de los oficios está diciendo que el procurador Viteri ha perdido la confianza del Poder Judicial. Bueno, habría que preguntarse por qué el procurador Viteri ha perdido la confianza del Poder Judicial si él se limitó a sustentar la postura institucional del propio Poder Judicial, ¿no es cierto? Y en uno segundo, San Martín se le dice a la ministra de Justicia que por si acaso los que han cometido irregularidades son los 2 procuradores y que aplique medidas correctivas también contra el procurador Cuba, ¿no es cierto? Y el tercer documento que aparece hoy día en la página web del Poder Judicial es lo que se llama la posición institucional del Poder Judicial, que el Poder Judicial se le entregó al Ministerio de Justicia para que el Ministerio de Justicia viera qué hacía con ella en relación a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a una pausa, Ronald, y me explicas entonces de dónde salió Viteri, que yo no entiendo nada. Vamos a una pausa y regresamos.